Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no vamos a hablar de reptiles, hoy vamos a hablar de peces. Quedaros a ver este vídeo porque yo creo que va a ser una serie que os va a enganchar muchísimo. Vamos a ello. Pues aquí ya estáis viendo la que tengo liada. Yo creo que va a ser súper interesante esta serie de vídeos sobre la cría del beta. Os voy a enseñar cómo montar un pequeño criadero para criar vuestros betas. Yo lo hago. Voy a hacer una selección muy marcada, buscando unos patrones y una serie de específicas de cada ejemplar. Y todo eso lo vamos a ir viendo durante el vídeo, o sea, durante el proceso que va a durar esta serie de vídeos. Espero que disfrutéis y que veáis lo que os traigo al canal, que esto, la verdad que conlleva un gasto y aparte mucha dedicación para hacer la selección que quiero hacer de peces tan espectaculares. Los peces os los enseñaré en otro vídeo seguramente, ya que estos peces, bueno, tenéis que verlos porque son una pasada de animales. Os voy a enseñar cómo se hace el criadero primero y luego os cuento también cosas que tengo para próximos vídeos. Lo primero que he hecho es, bueno, he puesto una estantería de cristal y he puesto los botes, son de bastantes litros. Pensar que estos son los que voy a usar yo de cría y los tengo que tener bien alimentados, que no se toquen, que tengan aletas perfectas para ver la morfología. Son animales todavía, digamos, un poco jovencitos, hay algunos más adultos como este. Los tengo hecho por parejas y están todos separados con un separador para que no se vean. A lo que vamos es al tema de un montaje de un criadero, todos individualmente. Luego les tengo luz. Aquí sería donde soban los animales. Aquí meteríamos una pareja elegida, depende de la genética que queramos buscar. Lo meteríamos aquí. Aquí tendrían, pues bueno, las puestas, harían el nido de burbujas. Todo eso lo vamos a ver, lo vamos a documentar todo. Una vez que estén aquí, que cojan un poco de tamaño, los bajaremos abajo. Estas son las cajas de engorde. Son dos cajas de 80 litros, 40 litros cada una. Tengo más que suficiente para lo que tengo hecho. Si queréis hacer algo mucho más grande, pues ya lo hacéis. Pero pensar que esto más o menos es 1 metro por 1 metro de alto. Y en 1 metro por 1 metro de alto, mirad lo que podemos liar y lo que podemos llegar a tener. Luego tengo bombas de aire. Por ejemplo, aquí estoy, esto también es otra cosa, estoy haciendo eclosionando artemia, que también lo documentaré cómo se hace. Todo con filtros de esponja. Aquí he bajado caudal porque no tengo nada medido, pero tengo grifos para abrir y cerrar el aire, no sé si se ven aquí. Con estos grifos sube y bajo, aparte si es individual. Aquí arriba no me hará falta, me pongo de pie. Aquí arriba no me hace falta poner filtros de esponja, ya que será donde tenga el desove. Mientras tanto, seguramente para que el agua se vaya para que no esté estancada, voy a meter también aireadores en todas, para que el agua vaya moviéndose. Y luego aquí arriba, pues tengo, bueno, me marca las temperaturas que hay dentro, porque tengo un sensor aquí detrás, que ahora no lo veo, lo tengo puesto por ahí detrás. Hay un sensor que es inalámbrico, que me dice las temperaturas que hay en la zona esta. Y por ejemplo tengo un flexo que para ver, por ejemplo, le doy y si tengo que ver algo más detallado, animales o algo que tenga que ver, pues le doy así y lo veo todo, ¿vale? Es un flexo, por ejemplo aquí dentro, si quiero ver algo, algún animal que vea que no esté bien o lo que sea, pues con ese flexo cojo y lo veo todo. Esto se puede, lo apago y ya está. Aquí hay luz LED y luego aquí arriba también hay otra luz. Y bueno, y arriba de aquí tengo todo lo que son las comidas. Aquí no hay mucha luz, no voy a grabar mucho. Tengo las comidas, las pHs, lo que os he dicho, filtros de esponja. Y bueno, y si miro aquí, todo eso es material para peces, o sea que es exagerado. Pero bueno, a lo que vamos es al proyecto. Como veis, es algo sencillo, bueno, sencillo, pero que tienes que llevarlo de alguna manera a cabo, que tenga, pues, bueno, lo que se necesita para mantener estos animales. Tengo cosas que, por ejemplo, esto tengo que meterlo todo bien, ¿vale? Todo esto irá todo bien encajado, pero bueno, no me podía
no podía dejarlo para más para adelante, quería enseñároslo para que lo vierais. En cada urna le tengo un potos, luego también aquí hay planta que está creciendo, bueno, que planta de superficie, que eso también lo meteré en los acuarios estos. Y luego lo que es el proyecto de cría, en el próximo vídeo, no sé qué preferís, que os enseñe los ejemplares uno a uno. Tengo recipientes pequeños para poder hacer grabaciones perfectas, para que veáis los ejemplares en todo su esplendor. Y os lo quiero enseñar perfectos, y quiero enseñaros las líneas que tengo, de diferentes líneas, y lo que quiero llegar a conseguir con cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno haremos cruces en esta caja y luego bajaremos aquí los alevines, los engordaremos. Luego seguramente que la siguiente generación la volvamos a cruzar. Por ejemplo, os adelanto, hay uno que tiene un ojo azul y un ojo negro. Me gustaría, a ver si puedo, de ese pez que tiene un ojo azul y uno negro, sacar la descendencia, dijéramos como si fuera un husky, sacar descendencia la máxima posible, y al final marcar esa línea de que todos los peces tengan un ojo de cada color. Ese es uno de los proyectos. Luego tengo un proyecto que es espectacular, de un koi Galaxy, que son placas Hammond, todo, ¿vale? Son todos placas. Y bueno, quiero marcar también unas líneas que tiene y al final conseguir pues que ese animal dé lo que yo quiero que dé, ¿vale? Las coloraciones que yo quiero que marque. A lo mejor solo cabeza blanca y todo lo demás como si fuera un koi. Tengo la variante para poder hacerlo. Todo eso será con generaciones y generaciones que iremos haciendo. Pero bueno, yo creo que el tema de genética a mí es una de las cosas que más me gustan, que el tema de marcar patrones, y creo que va a ser súper interesante para todos el ver cómo se lleva a cabo la selección de peces y luego peces que ya veréis en próximos vídeos, que son peces con una calidad bastante alta. Tengo infusorios también que estoy haciendo, que también lo enseñaré cómo hacer infusorios. Son pues microorganismos para alimentar animales pequeñitos recién nacidos, alevines. Esta es una de las maneras, que es artemia, ¿vale? Que está aquí para que eclosione. La artemia es un huevo que, bueno, ya lo enseñaré en otros vídeos, tampoco me quiero liar aquí con el tema de infusorios. Esa sería una de las maneras. Y luego otros infusorios que os los voy a enseñar, que estoy ya grabando los vídeos, pero necesito varios días. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un infusorio. Necesito varios días para poder grabar esos vídeos, para que veáis que esto tiene, pues bueno, bastante tela, el tener que estar grabando durante días para que se vea al final el resultado final. Bueno, no sé qué os parece, si os gusta, pues bueno, la temática. A mí me parece una temática súper interesante. No sé a vosotros. Tenéis que ver los peces son para verlos. Ya los enseñaré en el próximo vídeo, os enseño uno a uno todos los peces, y me decís qué os parecen. Os haré partícipe de este proyecto. Podéis decirme que a lo mejor, yo que sé, cruzando este con este sería mejor. Pondremos un nombre a cada uno, no sé, o una numeración, para que me podáis también ayudar, gente que se vais mucho más de betas, que tenga muchas experiencias, y bueno, explicaremos un poquito la genética de cada uno. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, pues nada, este vídeo de cómo montar un pequeño criadero en poco más de 1 metro, y nada, y si tenéis, si os ha ayudado, si la idea os gusta y queréis llevarla a cabo, pues bueno, pues ya tenéis ahí el vídeo y tenéis una referencia. Pues nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Espero que os guste, darle a like sobre todo y decirme qué os parece. Hasta luego, adiós.